A ver, ya déjenme ver si... ¿Están viendo la presentación? Porque ahora no tengo claro si se ve. Se ve una franja, no sé por qué. Se ve como. Sí, yo tampoco. Déjenme, voy a ver si es que hago esto de nuevo. Eh, ok, dice resume share. Ahí sí, ¿Ahora? ahí sí se ve. ¿Se ve ahora o no? Sí, Sí, ahora se ve. No entiendo lo que se ve. ¿Se ve la slide de presentación o se ve el... dice introducción a sólidos, clase 15, la primera diapositiva. ya, y si ahora se ve algo distinto, no. No, sí, Ya, listo. Entonces puedo cerrar esto y irme acá. Es que algo raro pasa eh, con mi Zoom, que de hecho ni siquiera veo la imagen de ustedes tampoco, digamos. Así que, ok, ya, entonces está grabando ya. Entonces, bienvenidos a la clase de Introducción a Sólidos. Esta es la clase número 15. Lo que habíamos estado viendo antes era toda esta cosa de la red recíproca. O sea, cuando tenemos ondas en un cristal, ¿cierto? Ya sean estas asociadas a vibraciones o a propiedades electrónicas, eh, eh, ellas tienen que cumplir con ser funciones periódicas, y al ser funciones periódicas aparece este concepto de la red recíproca que dice que uno obtiene la misma onda si es que se desplaza en un vector de la red recíproca en el espacio inverso, ¿cierto? Después vimos que la red recíproca, los vectores de la red recíproca algo tienen que ver con los planos en los cuales hay átomos en la red, y vimos lo que se llamaba la familia de planos de la red. Eh, y ahora queremos ver cómo usamos esto, que bueno, ¿cómo se llama? Es la herramienta más útil, que es cómo influye esto en los procesos de difracción, ¿cierto? O sea, lo que queremos hacer es arrojar una partícula, y la partícula puede ser, eh, o sea, la mecánica cuántica está de nuestro lado en esta cosa de ver difracción, porque si tiramos partículas, las partículas van a difractar si es que las condiciones son las correctas, al interactuar con un sólido, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a ver difracción? Bueno, vamos a ver difracción en el caso de un sólido porque las distancias entre los átomos permanecen constantes, no cambian en función del tiempo, ¿cierto? Y además sucede que las... o sea, la estructura de esta muestra es una estructura que es periódica. Bueno, ese es lo más relevante. Si la cosa es periódica, entonces tiene sentido hablar de cosas de difracción. Sabemos que una red de difracción significa que tenemos puntitos que se repiten, entonces eso es lo que hace que exista la coincidencia en la interferencia que producen las ondas que son dispersadas por una muestra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿cierto? Todas estas, tanto partículas como ondas, tienen un comportamiento ondulatorio al final, ¿cierto? Las cosas que por excelencia se ocupan para determinar la estructura cristalina cuando uno realmente ya está limitado, es sencillamente por las propiedades ópticas de los microscopios, es usar o neutrones o rayos X, ¿cierto? Esas son las dos, ¿cómo se llama? Formas de ver la interacción de una partícula incidente, y esa es la forma de obtener información sobre la estructura de estos sistemas. Entonces, eh, lo que tenemos acá es, esta es la forma que tiene el experimento. Tenemos
una partícula incidente que la reflejamos con un K incidente y aparece un K'. Siento que esta cuestión es tan fea, digamos. Hay un K', que es un K que sale en una dirección contraria, y además hay una fracción que no es dispersada, que probablemente atraviesa la muestra en la misma dirección. Generalmente estas amplitudes en las direcciones dispersadas en mucho, o las intensidades, digamos así, el flujo de partículas en alguna dirección que no sea la dirección incidente es mucho más pequeño, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encontrar una expresión que nos permita obtener estas intensidades, y de obtener esas intensidades lo que queremos es deducir algo de cómo es el potencial en el interior de la muestra. O sea, es como una ingeniería inversa, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a usar como la herramienta más importante para examinar un sólido de esta manera? Es la famosa regla de oro de Fermi, que es esto que está en este lugar aquí, ¿cierto? Es esta expresión que da la razón en que se producen transiciones entre el vector de onda K' y el K. A ver, si uno mira la muestra acá, ¿cierto? Y uno dice, voy a lanzar una partícula libre en esta dirección y veo las partículas libres en esta otra dirección, uno puede pensar que esto de aquí, la partícula dispersada y la partícula incidente, son efectivamente, nada, eso, lo que le estoy diciendo, son partículas libres. O sea, la razón de la interacción se produce en esta zona de aquí. Entonces, esta expresión de la mecánica cuántica, la regla de oro de Fermi, que espero que ustedes tengan algún nivel de familiaridad con ella, si no gritan, digamos, ¿cierto? Se expresa de esta manera, ¿cierto? Donde tiene aquí un elemento de matriz al cuadrado, y acá tiene una función delta que tiene que ver con la conservación de la energía. ¿Qué significa la conservación de la energía? En este caso significa que lo que vamos a estar estudiando son procesos en que la interacción o la dispersión es elástica. Eso significa que el módulo del K' es igual al módulo del K, ¿cierto? Porque si no, esta cosa no se condiciría, digamos, ¿cierto? O sea, si uno efectivamente obtiene información relevante en algunas cosas cuando, o sea, en estos procesos de dispersión, si es que el K y el K' son distintos, y parte de la energía de la partícula de incidencia queda acumulada en la muestra, y cuando eso pasa, significa, bueno, la muestra debería de hecho calentarse de esta forma, ¿cierto? Pero se enfría rápidamente porque esos son procesos que son escasos que ocurren, ¿cierto? Supongo que uno podría medir una temperatura, pero la verdad es que el cambio sería menor. Pero la idea es que uno, al estudiar cosas donde el K', el módulo del K y el K' son distintos, lo que uno puede medir son información respecto de los espectros de excitación de las muestras en el interior, ¿cierto? Una cosa característica en la espectroscopía Raman, ¿cierto? Donde uno mida la pérdida de energía que sufre un haz de luz al interactuar con una muestra, y respecto de eso uno puede deducir que hay vibraciones en el sólido que acumulan, que retienen parte de esa energía, y la pérdida de energía reflejan exactamente ese tipo de interacción, ¿ya? O sea, pero eso que acabo de escribir no es lo que quiero ver a continuación. Quiero ver solamente los casos entre que K' y K tengan el mismo módulo. Entonces, ¿qué es lo que es el BDR? El BDR, si uno lo piensa, es el potencial que hay en esta región, ¿cierto? Son los potenciales atómicos, y obviamente dependen de cada uno de los centros atómicos que hay, si las direcciones o sea, si se trata de un cristal, por ejemplo, donde los átomos están a iguales distancias, esto de aquí es periódico en la región de la muestra, ¿cierto? La forma de entender realmente cómo se produce esta interacción, porque uno dice, uno tiene una cierta
densidad de estados incidentes y tiene una posibilidad de encontrarse con estados dispersados en alguna dirección. Uno tiene que leer un poco sobre la regla de oro de Fermi. Una de las formas de verlo es que uno tiene una partícula, que es la partícula incidente, y uno le acerca el potencial, ¿cierto? Que es lo que finalmente sucede. Le muestra el potencial a la partícula, y cuando uno hace eso hay una probabilidad de que la partícula finalmente esté en un estado con un vector k en una dirección diferente, ¿cierto? Ese es el proceso que nosotros estamos viendo. Ahora, desde el punto de vista algebraico, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, esto lo podemos escribir, el elemento de matriz. Dense cuenta que el elemento de matriz aquí aparece al cuadrado, y eso significa el R, la razón en la cual uno encuentra un flujo en esta dirección K', dado que partió con K, por esa razón se llama así RKK'. Es una medida de la intensidad de lo que uno viene aquí. Si uno tiene una razón muy alta de transiciones entre este punto y este punto, significa que aquí va a medir una intensidad más alta de partículas en esa dirección, ¿cierto? Y además tenemos que nos interesan solamente los procesos que sean elásticos, en que esos dos módulos sean iguales, ¿ya? Ups. Ok. Entonces, la amplitud de transición, que es calcular este término acá, ¿cierto? Que es solamente el elemento matriz, está dado por esa amplitud de K' acá. Cuando leo esto al cuadrado es donde obtengo todo lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es el elemento de matriz que tengo ahí? Bueno, lo típico de la mecánica cuántica, ¿cierto? Tengo una integral en el espacio, donde tengo la función de onda incidente, que es una función de onda plana, como la tengo dibujada acá, digamos, ¿cierto? Que tiene no, esta es la función de onda incidente, y esta de aquí es la dispersada, que es el K', ¿cierto? Entonces, tengo el BDR, tengo la función de onda incidente, la función de onda en la cual se hace una transición, ¿cierto? Este de aquí es la de las partículas de prueba, ¿ya? Así que esta expresión en primera aproximación, ¿cierto? Uno la puede escribir de esta manera. ¿Y qué es lo que es esto? Esta expresión de aquí es sencillamente, y aquí es donde uno comienza a mirar que esto tiene alguna relación con lo que estábamos viendo antes. Esto de aquí es sencillamente la transformada de Fourier, ¿cierto? De 3R, BDR, elegido acá, menos K'.R. Esto de aquí, esta expresión, déjenme poner el lápiz para que se vea mejor. Eso. Esta expresión que tengo aquí es sencillamente la transformada de Fourier del potencial, ¿cierto? O sea, lo que digo acá, la amplitud de transición es igual a la transformada de Fourier del potencial. ¿Listo? Entonces, eso lo sabemos hacer nosotros, ¿cierto? Dado un potencial, le calculamos la transformada de Fourier. Lo que nosotros vamos a tener, entonces, el problema nuestro es el problema inverso, ¿cierto? Porque vamos a tener esto, vamos a conocer esto, porque esto lo vamos a medir experimentalmente, las intensidades que proporcionaba esta razón, y lo que queremos obtener es una información respecto al potencial, ¿cierto? Por ahí va ¿cierto? Entonces, veamos qué es lo que significa desde el punto de vista del análisis más sencillo en mecánica cuántica de esto. O sea, lo que voy a usar ahora es que el potencial es periódico, ¿cierto? O sea que este potencial en R, si yo lo cambio en un valor R, donde R es un número, un vector de la red real, el potencial va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, listo. Calculo eso entonces. Esta de aquí, nuevamente, es esta misma amplitud, K' BDRK, reemplazo todos los valores, y en vez de escribir R en este punto, escribo X más R, y hago el mismo truco que hice antes, ¿cierto? El truco es sencillamente, en vez de hacer la integral sobre todo el espacio, ¿cierto? Hago una integral sobre cada una de las celdas, ¿cierto? Esta es una integral que está hecha sobre una celda unitaria, y sumo sobre todas las celdas R.
Eso hace que esta integral sea igual a esta que está acá, ¿cierto? Porque yo esperaría que lo que sucede en una celda sea igual a lo que sucede en otra si el potencial es periódico. Es exactamente eso. Lo único que determina eso es que el potencial sea periódico. Entonces eso hace que este truco de transformar la integral en una suma más una integral sobre la celda unitaria es una cuestión que es válida, ¿cierto? Ya. Luego lo que hago es que sencillamente hago que b de x más r, esto es igual a b de x, digamos, ¿cierto? Y luego lo que puedo hacer es sacar este k menos k' r fuera de la integral, ¿cierto? Fuera, ¿por qué? Porque el r grande es una constante y me queda sumado sobre todo el espacio, digamos, ¿cierto? Entonces, lo reescribo de esta manera, donde este término de aquí... bueno, este término de aquí está dentro de la suma, pero no está dentro de la integral. La verdad es que tal cual como lo tengo escrito aquí no es muy claro eso, pero bueno, ustedes lo entienden, es legítimo, a pesar de que esto sea una constante que esté metido dentro de la integral, pero lo puedo tomar, ¿cierto? Y lo saco fuera, tal cual como lo tengo acá, y me quedo con este factor de acá, que es la transformada en términos de la... Que no es exactamente la transformada de Fourier, digamos, esto porque esta es la integral de esto solamente en la celda unitaria, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, recordamos lo que hemos visto antes, ¿cierto? Que esta cosa de aquí, si este es un vector eh, que en el fondo acá estoy sumando distintos valores de R, ¿cierto? Pero de hecho le estoy poniendo todos los valores de R. Y la única forma en que este término de aquí, que está en el paréntesis cuadrado, sea distinto de cero, es si k menos k' corresponde a un vector de la red recíproca, ¿cierto? Porque si no, esta suma, es lo que vimos en las clases pasadas, coincidiría que se trata solamente o sea, va a sumar amplitudes que en el espacio complejo van a estar siempre rotando y siempre vamos a encontrar algo que la cancele. La única forma que esta cosa contribuya realmente es que k menos k' sea igual a g. Y como esto está sumado sobre todos los vectores de la red recíproca, esta suma sobre todos los valores de la red recíproca corresponde a un... Ups, eso de ahí no debería por qué estar, ¿ya? Corresponde a esto, ¿cierto? A una función delta en el cual el k menos el k' tiene que ser igual al g, ¿ya? Y esto de aquí es lo que resta, digamos, ¿cierto? Esta condición de aquí es la integral sobre la celda unitaria de este factor, menos k menos k', ¿ya? O sea, este experimento, entonces, dense cuenta que esta es la amplitud de scattering que después yo tengo que elevar al cuadrado para encontrar el valor de la... el valor de la intensidad, ¿cierto? Pero esta cosa es absolutamente igual a cero, a menos que la diferencia entre k y k' sea un vector de la red recíproca. ¿Ya? Ahí llegamos nuevamente, o sea, con esta expresión recobramos realmente el sentido de que la red recíproca tiene un valor importante desde el punto de vista de la interacción con el material, ¿cierto? Cuando estamos viendo esta cosa que... Y yo he dicho que esto es difracción. Esta relación de aquí, que k menos, de k' menos k o k menos k', ¿cierto? Sea un vector de la red recíproca, es lo que se llama la condición del Laue, ¿ya? O sea, la diferencia entre estos dos vectores tiene que ser un vector de la red recíproca. Esa es lo que se llama la condición del Laue. Esta condición del Laue es equivalente a la condición de Bragg, que ustedes de alguna manera supongo que vieron en física 140, al menos, digamos, ¿cierto?
en el cual existen estos planos atómicos. Los planos atómicos, si ustedes se acuerdan, algo tiene que ver con este G que aparece, ¿cierto? Porque 2pi partido por G es la distancia mínima, ¿cierto? Entre 2 partido por el G mínimo es la distancia que hay entre planos atómicos, una familia de planos atómicos, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es hacer la conexión entre esta condición, que es la condición de Bragg. La condición de Bragg dice solamente en el caso de que haya una interacción elástica, eso significa que el módulo del K sea igual al módulo del K', esta relación se cumple siempre y cuando esta diferencia sea igual a un vector de la red recíproca. Bueno, esto está de más, ¿cierto? Porque eso es cierto, esto es que la cosa sea elástica, o sea, que el E de K es igual al E del K'. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que yo les estaba diciendo antes, digamos, ¿cierto? Que la condición del agua que acabamos de encontrar aquí, que proviene de la regla de oro de Fermi, es equivalente a la condición de Bragg para rayos X, y veamos cómo funciona esta cosa de la condición de Bragg. Entonces, uno, si tiene un haz de partículas que es incidente, y aquí puede ser un haz de partículas, puede ser rayos X, ¿cierto? Lo que sea, ¿cierto? Lo importante es que uno obtiene una señal. ¿Qué es lo importante? Que lo que estoy considerando es un fenómeno de interferencia entre lo que sale de la capa superior y lo que rebota de la capa inferior, o sea, entre el rayo 1 y el rayo 2. Entonces, si lo que viene del rayo 2 está en fase con lo que viene del rayo 1, de acuerdo a esta geometría sencilla que tengo aquí, en este detector, que es un detector, esto que está acá arriba, voy a obtener un máximo, ¿cierto? Si esa condición no se cumple, no voy a tener flujo de partículas en esta dirección, ¿cierto? Esa es un poco la condición de Bragg en el caso de rayos X, que también se cumple para neutrones, de hecho, ¿ya? Entonces, el camino de esta partícula es ese de ahí, y ese de ahí, y el camino de la de abajo es toda esta cosa que está achurada más largo, ¿cierto? Es eso y eso, ¿cierto? Ese largo. Y eh, ese largo es igual a esta distancia que tengo aquí, ¿cierto? Por o sea, el D es esta distancia que está aquí, o sea, sería esa distancia aquí. Y la diferencia de camino es esto y eso. ¿Cómo vemos eso? O sea, ¿dónde están los ángulos acá? Este ángulo de aquí es el que llamamos teta, ¿cierto? Que es el ángulo que hace si ese ángulo de ahí es opuesto por el vértice a la normal y da el rayo incidente, ¿cierto? Ahora, si este ángulo de incidencia no es igual al ángulo de reflexión, no hay ninguna posibilidad de que estas dos cosas sean iguales, digamos, ¿cierto? O sea, la diferencia de camino no va a funcionar, ¿cierto? O sea, tiene que cumplirse que ese ángulo sea igual a ese ángulo de salida, ¿cierto? Para que haya una interferencia constructiva, ¿ya? Entonces, si esta distancia es d, este largo de aquí va a ser d por el seno del ángulo θ, que me va a dar este lado. Entonces la diferencia de camino es 2 veces eso, porque esta cosa es simétrica en este lado de acá, ¿cierto? Entonces, si esa condición se cumple, los rayos llegan al detector si es que la diferencia de camino es igual a n veces lambda. Eso significa que los rayos interfieren y llegan en fase al detector, ¿no? Cualquier otra condición no es válida nomás, digamos, ¿cierto? O sea, tiene que cumplirse que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión y que la diferencia de camino sea igual a que cumpla con esta relación, y cuando eso sucede, aquí hay una interferencia constructiva. Entonces mi punto es que esa es la condición de Bragg,
y que esto es equivalente a la condición del agua, ¿cierto? Que acabamos de ver, ¿ya? Veamos si es cierto, ¿cierto? Entonces, supongamos que queremos describir el mismo ¿cómo se llama? Experimento anterior en términos de planos atómicos, ¿ya? Y ahora tengo esta geometría, ¿cierto? Entonces, si aquí tengo un conjunto de planos atómicos, entonces estoy considerando estos planos atómicos que tengo dibujados en rojo aquí en el cristal, digamos, ¿cierto? Ese plano y ese plano, ¿ya? Y ahora yo tengo súper claro que un conjunto de planos atómicos en un material está definido por una dirección perpendicular a un vector de la red recíproca. Eso es lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Los planos atómicos en un cristal corresponden a las direcciones normales de los vectores de la red recíproca, ¿cierto? Entonces, nada, dibujo aquí un vector unitario. Está medio deficiente mi dibujo, pero ese vector G es normal a los planos, ¿ya? Quedémonos con esa idea, ¿ya? Y los ángulos que quiero medir ahora quiero medir cuál es la diferencia entre K y K', ¿cierto? Nuevamente tiene que cumplirse la condición de... La verdad es que en el... A ver, ¿cómo funciona esto? Este ángulo de aquí abajo, este ángulo de aquí, déjenme ver cuál es cuál. ¿Por qué estoy diciendo ya? Este ángulo de aquí es opuesto por el vértice a ese ángulo que está ahí, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el vector K y el vector K' es un ángulo de 2θ, ¿cierto? Porque tengo, esta es la dirección incidente y cuando yo le cambio θ para allá y θ hacia allá, tengo 2θ y eso me da el vector K'. O sea, cuando yo le cambio la dirección al vector K en 2θ, obtengo K', ¿ya? De acuerdo a esta misma construcción que tengo aquí, ¿ya? Quiero además que consideremos esto, que G.K, ¿cierto? Este es el vector G, ¿cierto? Que tengo aquí, que es normal a la superficie, que es la normal, y este es el vector K, que es este de aquí, y si yo hago el producto de G.K, tomo este vectorcito y lo instalo aquí, ¿cierto? En esa misma dirección, y digo G.K es el valor de G unitario por el valor de K, que en el fondo, nada, estoy interesado en los vectores unitarios en esas direcciones, así que los módulos no son importantes, y el coseno es el coseno de este ángulo, y ese ángulo de ahí es el coseno de 90 menos θ, ¿cierto? El coseno entre esas dos direcciones. Ya. Entonces, eso significa que el coseno 90 menos θ es el seno θ, y ese es el valor de G.K. El valor de G, nótense que ahora estoy teniendo, ambos vectores son vectores unitarios, y el valor de G.K', tomen este valor de aquí y lo pongo en, ¿cómo lo tengo que poner? Bueno, lo tengo que realmente desplazar hacia abajo este vector para hacer el producto punto, y me queda 90 grados más θ, digamos, ¿cierto? Me queda 90 más θ el ángulo, y eso significa que cuando lo escribir como en función de seno θ, el G.K' aparece con un signo menos, ¿ya? Échenle una mirada a esto en base a esa construcción para ver si se entiende bien. Entonces, si la condición del agua se cumple, que es lo que estoy suponiendo, supongamos que la condición del agua, estoy describiendo el experimento en términos de la descripción del agua, este experimento que tengo claro que está conectado con la condición de Bragg que viene del otro, ¿no es cierto? Si la condición de Bragg se cumple, si la condición del agua se cumple, tiene que ver que K menos K' tiene que ser igual a un vector de la red recíproca G, ¿ya? Entonces, además, sé que K y K'
son elásticos, así que tienen el mismo módulo, y escrito en función de la longitud de onda sería 2pi partido por lambda. Así que esta condición que tengo aquí, que es la condición del agua, la puedo escribir de esta manera: 2pi partido por g por el vector k menos el vector k', que es igual a un vector de la red recíproca. Y lo que hago a continuación es tomar esta expresión y hacer producto punto con g, ¿cierto? Con este g con techito, que es el vector unitario en la misma dirección. En este lado de acá, en el lado derecho, lo que voy a obtener es el módulo del vector g, ¿cierto? Porque este es el vector unitario, y este en el fondo es el módulo de g por el vector unitario. Producto punto entre vector unitario g y vector unitario g da 1, así que ahí no hay ningún problema. Y ahora tengo que desarrollar los productos puntos de este lado. ¿Qué es lo que me quedan los productos puntos? De este lado me queda el 2pi partido por lambda, y me queda el k.g menos el k.g'. Pero el k.g es seno teta, y menos seno teta es igual al g.k', así que ese menos con ese otro menos se me cancelan, y lo que me aparece acá es sencillamente un 2 seno teta. Entonces me quedan 2pi partido por lambda por 2 seno teta es igual al módulo de g. ¿Ya? Sí. Ahora me acuerdo, ¿cierto?, que la distancia entre planos o algo tenía que ver o sea, es exactamente igual a 2pi partido por g mínimo, que eso era lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Así que un vector g en esta dirección siempre lo podemos escribir como un múltiplo de veces un g mínimo, ¿cierto? Cualquier vector g, este vector g, lo voy a escribir en esta expresión de aquí, lo voy a reemplazar como n veces g por g mínimo, ¿ya? Porque, o sea, cuando el n es igual a 1, tengo claro que estoy en la mínima distancia entre planos en esta dirección, ¿ya? Entonces, el 2 seno teta, despejo toda esta cosa, ahí obtengo el n, y aquí, ¿qué es lo que obtengo? Tengo el 2pi partido por g mínimo. El 2pi partido por g mínimo, este factor de acá, es lo que es la distancia entre planos. Eso fue lo que vimos o demostramos en la clase pasada, ¿cierto? Así que lo reemplazo aquí y obtengo esta expresión, ¿no? Entonces, yo, a partir de decir que la condición del agua se cumple, lo que puedo hacer es demostrar que obtengo la condición de Bragg si es que soy educado respecto de la geometría, ¿cierto? Esa es un poco eh, la forma de verlo, ¿cierto? Entonces, tengo claro que la condición de Bragg tiene que ver con algo con difracción, y hago una conexión directa con algo que tiene que ver con la condición del agua, que viene derechamente de la mecánica cuántica a través de la regla de Orofeo, ¿ya? Entonces, ¿ya? O sea, si se cumple la condición del agua, ¿cierto?, en la amplitud de scattering, estoy repitiendo lo que había dicho anteriormente. Esta cosa de aquí tiene que cumplirse, digamos, ¿cierto? Se cumple la condición de esto es una función delta. Entonces, nada, hago que esa cosa se cumple. Y lo que me resta de la integral es esta cosa que tengo acá, ¿cierto?, que es la integral sobre la celda de este término, ¿ya? Entonces, se debe cumplir la condición del AUE para que el primer paréntesis sea distinto de 0, y el segundo término da lo que se llama el factor de estructura, ¿ya? Porque dense cuenta que esta cosa es aquí, es la integral de todo esto, el potencial de interacción. Este potencial de interacción, nuevamente, es el potencial de interacción de cada una de las partículas, ¿cierto?, es el potencial de interacción de las partículas incidentes
con el sólido, ¿no? No tiene que ver con la interacción entre los elementos del sólido, ni con los electrones tampoco, digamos. Si resulta que las partículas incidentes son electrones, bueno, ese sería un potencial de interacción con los electrones. En general, la interacción con electrones es un poco más complicada, ¿cierto? Porque hay muchos electrones en el interior del sólido, así que bajo condiciones súper determinadas uno puede usar ese tipo de expresión. Entonces, o sea, me refiero a usar electrones como partículas para ver difracción, ¿ya? Yo les mostré un ejemplo en la clase pasada donde en el caso de superficie se cumple perfectamente, ¿ya? Entonces se debe cumplir la condición del agua para que el primer paréntesis sea distinto de cero y el segundo término da el factor de estructura, y eso es lo que nosotros deberíamos calcular. La intensidad en general, además este K menos K', si se cumple la condición del agua, yo lo puedo reemplazar por un G, digamos, ¿cierto? Así que como lo reemplazo por un G, y además sé que cada uno de estos G yo los puedo escribir en función del S, del HK y el L, que son los múltiplos de los vectores de la celda primitiva convencional en el espacio recíproco, ¿ya? Entonces, la intensidad es proporcional al cuadrado, por lo tanto es el cuadrado de esto. Esto de aquí es sencillamente una función delta, así que si una vez que se cumple, se cumplió, digamos, ¿cierto? Y ya no tengo más que considerarla, y lo único que me queda, desde el punto de vista, lo que me determina la intensidad en la dirección K', da la condición de incidencia en la dirección K, es este factor de acá, ¿cierto? Que es ¿cómo se llama? Lo que se denomina el factor de estructura. Ya, entonces, una primera aproximación para calcular el factor de estructura es que los potenciales atómicos no están distorsionados por la presencia de otros átomos en un cristal, ¿cierto? En el fondo, yo tomo este B de X aquí y digo ya, este es el potencial atómico de interacción. Pensemos que hay varias cosas que uno puede considerar, ¿cierto? Si uno está considerando rayos X, este potencial de interacción, en el fondo, de los rayos X con el sólido, tiene que ver con la densidad electrónica, con cómo se distribuyen los electrones alrededor de los átomos. Si uno está considerando neutrones como la partícula que está haciendo interacción, que son las dos cosas principales que vamos a considerar en este caso, ¿cierto? Si uno está considerando neutrones, los neutrones interactúan solamente con los núcleos, así que en el fondo este potencial acá es una suma de funciones delta, ¿cierto? Ese es un poco lo que uno tiene que tener claro, y cuando tiene una estructura, cuando interactúa con rayos X, es una estructura, tiene que ver con la estructura electrónica, entonces esto de aquí es un poco más amplio que una función delta en el espacio tridimensional, ¿ya? Entonces, uno puede, esta afirmación es cierto, uno puede pensar que estos potenciales van a depender de cada átomo en particular, y si los pongo en una geometría, bueno, pero uno puede distorsionar la forma en que las nubes electrónicas interactúan una con el otro, si es que, supongamos que tengo cloruro de sodio, ¿cierto? Es distinto que si tengo un cristal de sodio. La forma en que tienen la forma que tiene ¿cómo se llama? La estructura electrónica o la densidad electrónica en el interior del material va a depender un poco de la presencia de otros átomos. Y lo que yo estoy diciendo es que en principio voy a considerar que esa, como una primera aproximación, que eso es despreciable, ¿cierto? O sea, que no vamos a cambiar la forma de los potenciales atómicos, sencillamente voy a decir que el potencial total es la suma de todos los potenciales que están en cada uno de los átomos, y no tiene mucho que ver con la forma, ¿ya? Este potencial dice que yo sumo sobre distintos átomos. El átomo J puede ser distinto del átomo J más 1, digamos, ¿cierto?
pensando en una celda unitaria uno podría tener átomos diferentes, ¿cierto? La forma del potencial depende de manera sustancial de qué tipo de partícula se trate, la que yo estoy considerando en la interacción. Como les dije antes, está la interacción de la partícula incidente con el cristal, ¿cierto? Entonces, si se trata de neutrones o de rayos X. Y como les dije antes, la interacción de neutrones es una interacción puntual porque interactúa realmente con lo que hay en cada núcleo. O sea, los neutrones son neutros, no ven la carga electrónica que hay alrededor, no ven la carga tampoco del núcleo, digamos, ¿cierto? En el fondo interactúan con el núcleo directamente. B sub J es lo que se llama el largo de interacción nuclear, ¿ya? O sea, esta cosa de aquí, el 2pi h barra cuadrado B sub J, es una intensidad que tiene cada átomo J en la posición que corresponda, ¿cierto? Y depende mucho de los detalles de la física nuclear, ¿no? ¿Cierto? De cómo interactúa un neutrón con un átomo específico. Y este B sub J no tiene una dependencia muy periódica, como siguiendo la tabla periódica realmente, sino que podría cambiar incluso de signo. O sea, ¿qué significa que cambie de signo? Significa que este B sub J podría ser atractivo o repulsivo, ¿cierto? Un signo negativo significa que es atractivo porque es un potencial como una función delta atractivo que hasta hacia abajo, ¿cierto? Pero yo cambio al átomo siguiente en la tabla periódica y puede que esta cosa cambie de signo. O sea, no sigue realmente la periodicidad de la tabla periódica. La tabla periódica tiene que ver, en el fondo, con las propiedades que tienen que ver con la carga eléctrica, con los protones y los neutrones. Por eso tiene una estructura periódica. La cosa nuclear no sigue, no respeta las mismas reglas, va a depender del orden de los núcleos, cómo estas cosas interactúan, si tienen más o menos neutrones. Y por lo tanto esto tiene una variabilidad que lo único que es importante, o lo que rescatamos desde el punto de vista de estudiar la difracción, ¿cierto? O la interacción de los neutrones con el sólido, es que esta interacción es puntual, que se produce exactamente en la posición del núcleo y que sea positiva o negativa, bueno, vamos a traerla cuando corresponda, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adivinar eso? O la medimos directamente en un experimento o la buscamos en una tabla, digamos, ¿cierto? Entonces, estos B sub J los podemos considerar conocidos, ¿ya? Para determinar, entonces, tenemos un cristal, entonces, de cloruro de sodio, conozco el B sub J del cloro, conozco el B sub J del sodio, y esos son valores que pongo en la tabla, y luego después puedo jugar esto con las posiciones, ¿cierto? Ahora, si ustedes miran cuál es la definición de la función S de G, la busquemos atrás donde tengo la S de G, ups, aquí está, no, más atrás todavía. No puede ser, me fui bien atrás, no la veo. Bueno, esta cosa de aquí es lo que lo tengo que tener definido en alguna parte. Acá está, perdón, estaba acá mismo. Entonces, esta cosa de aquí es la definición del factor de estructura que hace esta integral de e elevado a gx, donde este de aquí ya es un vector de la red recíproca, ¿cierto? Nótese que la integral es en función de x, así que esto sea fijo para la integral no le hace ningún daño, ¿cierto? Y esta es la información que yo requiero para determinar cuánto vale la intensidad en alguna dirección especial, ¿cierto? Entonces, si reemplazo el b de x que está dado por esta sumatoria con las funciones delta, y les pido que ustedes lo hagan, ¿cierto? Si el b de x es esta cosa de aquí, obtengo esta expresión,
¿cierto? Donde lo que hago, esto es un factor que me da la física nuclear, o sea, un factor constante, los B sub J también son constantes. Esto de aquí dependen del átomo que se trate, ¿cierto? O sea, todos los sodios los voy a considerar igual, y todos los potasios los voy a considerar igual, pero ellos son distintos entre sí. Y lo que dan es que este factor de estructura, y yo tengo que sumar esto, en la celda unitaria tengo los valores G, estos valores G los tengo tabulados ya, ¿cierto? Pues los conozco, de qué es lo que se tratan, son los H, K y L, y esto de aquí son sencillamente las posiciones de los átomos en la celda unitaria. Entonces, si tengo un átomo una celda unitaria con dos átomos, esta sumatoria que tengo acá va a tener estos factores y unas exponenciales que corresponden a cada uno de los átomos, y dependiendo de cuál sea el valor de G que yo esté considerando, ese va a ser. ¿Y qué es lo que significa G? G significa la diferencia entre la dirección incidente y la dirección en la cual estoy mirando la dispersión, ¿cierto? Entonces puedo hacer una tremenda tabla, digamos, ¿cierto? De esto de aquí en función de los valores de G que le corresponden a la estructura que yo contenga. O sea, el tema es que generalmente yo ni siquiera voy a saber cuál es el conjunto de G, porque una de las cosas que quiero descubrir es cuál es la estructura, ¿no? Entonces, bueno, tengo que estudiar algunos casos particulares en los cuales yo tengo que saber qué forma tiene estos valores de G, ¿cierto? Cuáles son los valores de G permitidos para una estructura determinada, ¿no? Entonces, esta es una forma súper sencilla de verlo. Para rayos X, lamentablemente la cosa no es tan sencilla como esa, porque el potencial de un átomo en particular, ¿cierto? En el caso de la interacción de rayos X con un sólido, lo que tengo que mirar es la carga eléctrica total, la densidad de carga, o sea, el potencial de interacción entre un rayos X y un átomo en particular. Se hace a través de lo que se llama el scattering de Thomson, que es lo que hace que cambie la dirección de un rayo emitido, ¿cierto? Entonces, el potencial es proporcional a la densidad de carga electrónica del material. Entonces, este de aquí es el ZJ, que es la carga total, el Z del átomo J, ¿cierto? Es la carga electrónica del átomo J. Y este factor que tengo acá es una función que está normalizada a 1, de tal manera que en el fondo estoy diciendo derechamente que el potencial corresponde a algo que es proporcional sencillamente a la carga total, ¿cierto? Y este G, la forma de este G es un poco crucial acá, como es. En el caso de los neutrones, este G es reemplazable por una función delta, ¿cierto? Y nada, en el caso de los electrones tengo que tener la densidad, y la densidad es proporcional a la carga, y la carga tiene una forma que se distribuye. O sea, en el fondo esto tiene un tamaño característico que tiene que ver con el átomo, ¿ya? Con el tamaño del átomo. Entonces, en el caso de los neutrones, esto se va derechamente a una función delta. En el caso de los rayos X, esto es como una función delta, pero más guatoncita, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que... y el rango de la función es comparable al rango del átomo, ¿ya? Y entonces, por eso aquí dice que G sub J es como una función delta asociada a cada uno de los átomos, pero más guatón, ¿ya? Entonces, si yo hago esto mismo, digamos, ¿cierto? Y sumo todo esto y calculo el S de G, lo puedo escribir casi muy similar a la relación anterior, con la diferencia que esta expresión aquí va a cambiar un poco, y F de J es lo que son los factores atómicos, digamos, ¿cierto? ¿Cómo habíamos llamado esto? Bueno, esto es el factor de estructura, pero cada uno de estos, esto es lo que aparece en el caso de los neutrones, un B sub J,
que sencillamente aparece directamente del potencial, pero cuando yo calculo el f sub j, tengo que hacer algo, digamos, ¿cierto? Tengo que hacer una suerte de transformada de Fourier respecto del potencial de los electrones, digamos. Tengo que hacer la transformada de Fourier de esta función en el fondo para encontrar el fj. Lo tendré aquí está, sí, ahí está, ¿cierto? Esa es la función. Esta de aquí, esta integral se extiende sobre todo el espacio, y esa es una porque al integrarla sobre todo el espacio, uno incluye en el potencial B sub j sobre lo que sucede en una celda unitaria, ¿cierto? Uno incluye las colas de los potenciales que vienen de los átomos vecinos, ¿ya? FJ en general es semi-independiente de G, ¿ya? Pero no tanto, digamos, ¿cierto? O sea, eso puede ser una aproximación, el hecho de considerar que si uno lo hace de manera legítima, esto de aquí tendría que introducirle la forma que depende de G. Pero en general es casi independiente de G en términos prácticos, ¿ya? Entonces, cuando es independiente de G, significa que la cosa se parece mucho al potencial de la interacción de los neutrones, ¿cierto? Entonces, es como que si toda la carga estuviera concentrada en la región donde está el átomo, el núcleo atómico, ¿ya? Lo otro es que el f de j tenga realmente una función, ¿cierto? Y esta es una forma funcional cuando uno considera que el potencial de interacción es una cosa que tiene un rango, que llega hasta un rango R0. Y bueno, hay que hacer esta integral y qué sé yo, y darse la lata de hacerlo bien. Y el G este X que aparece ahí, es el GR0, digamos, ¿cierto? Que es un valor de G asociado al casi 2pi partido por R0, ¿cierto? Eso esencialmente es ese valor. Entonces, esa es la idea de lo que uno ve. Entonces uno puede obtener expresiones que sean realmente aproximadas para estos factores de forma, y muchos de ellos no dependen. O sea, dependen de un valor así fijo nomás, ¿cierto? Entonces uno lo puede reemplazar como una constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir de esto? ¿Cierto? Para rayos X, FJ es proporcional a ZJ, ¿cierto? Así que los átomos pesados dispersan más, eso es súper importante. O sea, la interacción de un átomo de oro comparado con un, qué sé yo, un hidrógeno, digamos, un cristal de hidrógeno. Si uno quiere ver rayos X en un cristal de hidrógeno, le va a costar mucho más que verlo de un cristal de oro, ¿cierto? O sea, porque la carga es lo que produce la dispersión, ¿ya? Los B sub j son una función no monótona de Z, ¿ya? Los B sub j son, ¿qué es lo que son los B sub j? Los B sub j son factores de forma asociados a los neutrones, ¿ya? Y esos de ahí, sin duda, cambian de una forma extraña. Entonces, si uno hace un experimento en particular, los tiene que tener tabulados en alguna parte y decirle, oye, o los medimos o me los das, digamos, ¿cierto? Si que yo quiero usar esta como una técnica de caracterización. Pero de todas maneras están súper bien determinadas porque son solamente interacciones puntuales, ¿ya? No depende de cómo tenga yo armado el cristal, ¿ya? Eso es súper importante. El hidrógeno, por ejemplo, dispersa los neutrones muy bien, lo cual no es cierto en el caso, los fotones, los rayos X nunca ven el hidrógeno. O sea, si uno quiere mirar eso, tiene que usar neutrones para poder determinar la interacción, ¿ya? Para los neutrones, B sub j en general es independiente del valor de G, que es súper importante para calcular el factor de estructura, ¿cierto? Pero para rayos X, FJ tiene una dependencia de G. En general uno debería reconocer que la tiene, pero es una dependencia suave, ¿cierto? Los neutrones tienen spin un medio, entonces, así que uno
también tiene que considerar que uno podría tener alguna suerte de interacción de los neutrones con los electrones, ¿ya? O sea, eso significaría que uno tendría que ver una suerte de diferencia de esta función delta que está localizada en cada uno de los núcleos, ¿ya? Esto de aquí, sin embargo, como la masa de los electrones es muy baja, ¿cierto? Pasa el neutrón y prácticamente no se ve, ¿cierto? Los electrones, ¿cierto? Porque la diferencia de masa es como 2000, ¿cierto? Entonces, veamos si podemos considerar un cálculo del factor de estructura para o sea, acordémonos que la intensidad en definitiva, que es lo que estamos buscando, es proporcional al S de G, y el S de G lo voy a escribir como un S de H, K y L, donde H, K, L son los vectores de la red recíproca correspondientes. Generalmente uno con un número finito de estos valores, qué sé yo, 5, 6, digamos, ¿cierto? Uno puede determinar súper bien una estructura, o sea, no necesito toda la red recíproca, digamos, sino que necesito las que están más cercanas al origen para verificar la consistencia, porque lo que yo quiero hacer es utilizar estas, ¿cómo se llama?, fórmulas de difracción y entender cómo es la estructura cristalina. Entonces, el SHKL es la suma sobre todos los átomos, nuevamente esto es sobre todos los átomos de la celda. El FJ, aquí ya me salté, ya ni siquiera lo voy a poner, también debería ser una función de G, ¿cierto? El HK y L voy a asumir que son constantes, ¿cierto? El FJ es constante. ¿Y qué es lo que me queda? Ahora tengo que sumar esta exponencial, si ustedes se acuerdan. No, estaba más adelante, ¿cierto? Todas las veces me confundo con esto. Ahí está, ¿cierto? Entonces, tengo esta cosa de aquí, que la reemplazo por estos valores, y cuando hago la integral, ¿qué es lo que me queda? Me queda esto, me queda la suma para calcular el factor de estructura, para calcular esta cosa al cuadrado, sobre los átomos de la celda de... Aquí puedo poner el FJ o el BJ, y ahora voy a poner el FJ y voy a botar este término de aquí para suponer que estoy hablando de rayos X, y lo que tengo que sumar es SFJ por E elevado a la IG XJ para cada uno de los átomos de la red, ¿ya? Entonces, que es esto mismo que tengo aquí, esta es la expresión que quiero calcular, ¿cierto? Entonces, tengo un caso especial. ¿Cuál es mi caso especial? No. Supongamos que mi caso, esto es lo que quiero calcular, y X sub I y X sub J son las coordenadas de los átomos en la celda en unidad de los correspondientes vectores de red, ¿cierto? Porque eso de ahí ¿qué es lo que es el HJ? Estos son los vectores de la red recíproca, y los X sub J son las coordenadas de los átomos de la red. Este XJ está medido, ¿cierto? Lo que dice acá, en unidad de los correspondientes vectores de red, y estoy suponiendo que las redes son ortogonales, de tal manera que en el fondo XJ no está medido en angstrom, está medido en veces del vector en la dirección XJ, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cierto? Porque hay cosas aquí que se anularon, ¿cierto? Ese es el tema, ¿ya? Entonces, esta expresión para el cloruro de sodio, yo les pido que revisen esto, ¿eh? Revisen esta expresión que yo tengo aquí y vean que es consistente con lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, veamos esta expresión para el caso del cloruro de cesio, no cloruro de sodio, cloruro de cesio, que el cloruro de sodio tiene una estructura distinta. Entonces, esto significa que tiene es una red cúbica, ¿cierto? Con una base.
Entonces hay átomos de cesio en la red cúbica y la base tiene un átomo de cloro en el medio, ¿ya? Entonces el cesio está en la posición 000 y la posición del cloro está en un medio, un medio, un medio. Ahora, cuando yo miro esta figura y digo, estas son las dos coordenadas que estoy dando, diga, no, esto tiene que haber algo malo, porque acá estoy viendo que hay 8 átomos de cloro, 8 átomos de cesio y uno solo de cloro, ¿no es cierto? Bueno, esta celda, digamos, ¿cierto? Del cloruro de cesio efectivamente tiene solamente 2 átomos por celda unitaria. Uno es este y el otro es este, ¿ya? Porque este de aquí es el átomo 000 para la celda del lado. Este de aquí es el átomo 000 para la celda de arriba. Este es el átomo 000 para la celda de allá. Entonces ya lo estoy considerando ya. O sea, aquí solamente considero este átomo y este de aquí que está en el medio del cubo. Todos los otros son parte de otra celda, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que considerar. Este átomo de aquí es parte de la celda esta que está aquí. Ese átomo es la que está atrás, etc. Entonces, échale una mirada a ese punto, digamos, ¿cierto? Porque también es relevante que uno cuando dibuja estas figuras tiene la tendencia a confundirse, ¿ya? Entonces, el SHKL sería el F del cesio, que tiene bueno, cuando me voy a la expresión esta de aquí, digamos, ¿cierto? El XJ, el IJ y el ZJ por el cesio son todos cero, ¿cierto? Así que lo único que me queda, el FJ del cesio, nada, no le llamo FJ, lo llamo F cesio, ¿no? ¿Cierto? Y después tengo el F del cloro, que es distinto del F del cesio en general, pero a ese tengo que añadirle este término que tiene todas esas fases, digamos, ¿cierto? Y aparece el L2pi HKL por un medio, un medio, un medio, ¿cierto? Que a eso es lo que me refiero con que uno mide solamente las distancias en esta dirección en términos del vector unitario en esa dirección, porque el otro se canceló con ese, ¿ya? Con los HKL. ¿Ya? Entonces tengo S, S y S, ¿ya? Y ahí están en términos de los vectores unitarios en cada una de las direcciones X y Z, sobre todo cuando se trata de una red cúbica, y por eso ocupamos las redes cúbicas realmente, o sea, las redes ortogonales, porque es mucho más fácil hacer este cálculo. Me queda esta expresión, me queda el F del cesio más el F del cloro, y si miro un medio, un medio, un medio, en el fondo me va a quedar H medio más K medio más L medio, porque es un producto punto lo que tengo ahí, ¿cierto? Y el medio que está en todos lados me cancela ese medio, y el E elevado a I me queda menos 1, así que me queda menos 1 elevado a HKL, entonces me queda el factor de estructura me queda el F del cesio más el F del cloro elevado a menos 1 elevado a H más K más L. ¿Ya? Uno podría pensar, oye, ¿qué pasa si el F del cesio es igual al F del cloro, digamos, ¿cierto? En el caso de que supongamos que el F del cesio, no estoy diciendo que lo sea, y no lo es, digamos, de hecho, porque la estructura electrónica de esta cuestión es muy distinta a este y este, así que el cesio además tiene más electrones que el cloro, así que no hay por dónde sean iguales. Pero supongamos que fueran iguales desde el punto de vista algebraico, miren lo que pasa, parece que este factor menos 1 que aparece aquí, se va acá, porque si este número que tengo aquí, el H más el K más el L, sumado da un número impar, va a cancelar exactamente al cesio, ¿ya? O sea, en un cristal en el cual esto con esto sean iguales, van a haber direcciones en las cuales no hay ninguna radiación, a pesar de que sean, ¿cómo se llama?, vectores de la red recíproca. Porque HK y L es una dirección de la red recíproca. Y en esa dirección, si es que este de aquí se cancela con ese de ahí, no vaya a haber nada, ¿cierto? Y eso podría dar una indicación de qué tipo de estructura es la que se trata, ¿cierto? O sea, porque yo lo único que tengo acceso cuando miro esto, tengo acceso bueno, voy a saber si hay cesio y cloro, porque puedo medirlos de otra manera, digamos, ¿cierto? Y después tengo que suponer
distintos tipos de estructura que estas cosas podrían tener y tengo que ver cuál es la que más se ajusta a los datos que yo tengo, ¿cierto? Es un problema de ingeniería inversa, ¿cierto? Ya. Ese ejemplo, digamos, ¿cierto? Que es distinto a que estos dos sean iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo puro cesio? Bueno, efectivamente el cesio puro tiene una estructura BCC, o sea, el cesio es igual a tener átomos de cesio en todos lados y acá al medio, ¿ya? Eso hace la diferencia con el caso anterior, ¿cierto? Entonces, como el cesio es BCC, usamos la red cúbica simple con una base, ¿cierto? El cesio está en esta posición, en la 000, y hay además un cesio en la posición 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y si hago eso, bueno, tengo este LF cesio, digo que la dependencia de los factores de estructura estos de aquí no depende, los factores atómicos, esto no depende del HK y L, entonces este lo puedo factorizar, lo factorizo y me queda esta expresión que era exactamente lo que les dije antes. Entonces, lo extraordinario de esta relación es que efectivamente, si en el caso del cesio en particular, hay ausencia sistemática de dispersión cuando HKL es impar. Entonces, si yo me voy a hacer un experimento en alguna dirección, hago la medición y miro lo que se ve en alguna determinada dirección y encuentro que no hay ninguna intensidad en las direcciones que corresponden al HK y L impar, ¿qué es lo que significaría esa ausencia sistemática? Eso significa que estamos frente a una red BCC, ¿ya? Entonces, ese es un poco el tema. Hay varias, aquí tengo algo que no se los voy a dejar ahí para que lo lean nomás, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que nosotros tenemos que llegar es a calcular factores de estructura para poder interpretar diagramas de difracción. Esto de aquí es algo que nosotros queremos hacer. O sea, yo quiero que ustedes sean capaces de analizar ¿cómo se llama? Un espectro de rayos X de un sistema, midiendo, o sea, analizando los datos y en base a consideraciones como las que están aquí hechas, uno puede decir de qué estructura se trata, ¿ya? Así que, en el fondo vamos a hacer esto solamente para estructuras cúbicas, solamente. Así que eso es lo importante que ustedes tengan que considerar, ¿sí? Ok. Ya. Entonces, les cuento que esa es un poco la clase de hoy día. Tengo una promesa que cumplir, todavía no les di otra tarea hoy, digamos, porque no he cumplido con poner los resultados de lo anterior en la página web. Apenas termine esta clase, les prometo que eso va a estar ahí, digamos, ¿cierto? Así que voy a poner las tareas y la corrección del certamen. Tengo todo, pero no me he dado el tiempo nada de subir ninguna de esas cosas, digamos, ¿cierto? Así que, o sea, no he corregido las pruebas de ustedes, pero he corregido, o sea, tengo las pautas y todo para subir esa información. Así que dejémoslo por aquí por el momento, y por favor lean, porque esta cosa tiene algunos detalles. En los detalles de repente está el demonio, ¿no? ¿Cierto? Así que denle una mirada a ese sistema y vean qué es lo que finalmente pueden entender. ¿Okay? Ojalá tengamos un día una sesión de consulta, digamos, esta cuestión está toda mala, profe, digamos, ¿cierto? No entiendo nada, digamos, ¿cierto? Y ¿por qué es así? Quisiera que alguna vez me detuvieran en lo que yo estoy diciendo y me consultaran, porque estoy seguro que esto no está claro en muchos aspectos, ¿ya? Pero no puedo saber si ustedes no me preguntan. ¿Ok? Así que échenle una mirada a estos chicos, ¿ya? Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias, profesor. Ya. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Pórtense bien.